Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar acerca de los aminoácidos. Uno de los temas importantes debido a que estas moléculas son esenciales para la vida, son moléculas biológicas importantes para la síntesis de proteínas. Definimos a los aminoácidos como monómeros, los cuales al unirse forman proteínas. También se les ha llamado unidades monoméricas que integran las proteínas. De su estructura orgánica podemos mencionar que contienen un grupo amino representado como NH2 y un grupo carboxilo que le da una propiedad de ácido a la molécula del aminoácido. Entonces, la molécula estructuralmente contiene dos grupos importantes de química orgánica, el grupo amino y el grupo carboxilo. Y en base a estas dos grupos están sus propiedades, porque en realidad las aminas el grupo amino pudiera describir a la molécula como una amina biológica y el grupo carboxilo como un ácido carboxílico. Entonces son dos comportamientos de dos grupos orgánicos importantes en la química. A nivel fisiológico, los aminoácidos suelen constituirse o estar o permanecer en solución a un pH de 7.3 con un comportamiento neto sin carga, o bien convirtiéndose en una molécula cargada positivamente conocida como suiterión. Esa sería como alguna de las características que tiene los aminoácidos cuando interactúan con otras moléculas. Sin embargo, los aminoácidos pues tienen una característica básica del grupo amino y del grupo carboxilo. Primero observamos cómo se encuentra la estructura del grupo amino y las diferencias entre cada una de las terminales de los laterales del aminoácido dependen del tipo de residuo que tenga el aminoácido en la cadena R. Por ejemplo, todos los aminoácidos van a tener en la estructura el grupo amino y el grupo carboxilo, un carbono quiral unido a un hidrógeno y el carbono quiral unido a una cadena lateral, una cadena R de alcano alifático, que puede ser aromático o alifático. Esas son las características que tienen estructuralmente los aminoácidos. En base a esto, tienen diferentes propiedades físico-químicas que van a estar asociadas a la estructura. Por ejemplo, los aminoácidos llegan a tener momentos dipolares muy grandes. Algunos aminoácidos no son polares y van a actuar como moléculas hidrofóbicas insolubles en agua. Algunos aminoácidos sí son polares, son hidrofílicos y van a poder ser solubles en agua. Entonces hay que revisar cuáles son los hidrofóbicos y los hidrofílicos para poder solubilizarse. Algunos aminoácidos son insolubles en hidrocarburos. Por ejemplo, hay algunas sustancias de hidrocarburo que se usan comúnmente en síntesis orgánica, pero hay que recordar que los aminoácidos no se disuelven, no son solubles en hidrocarburos. También son sustancias cristalinas con puntos de fusión altos. Entonces en laboratorio vamos a tener cristales de aminoácidos con puntos de fusión alto. Son anfóteros, es decir, actúan como ácidos y actúan como bases. Debido al grupo carboxilo actúa como ácido y debido al grupo amino actúa como una base moderadamente fuerte. Algunos aminoácidos son aminas de tipo primaria. Entonces es lo que les mencionaba. Hay algunos aminoácidos que tienen su estructura, hay algunas características que los definen como aminas primarias. Por ejemplo, la prolina es una amina de tipo secundaria. Entonces hay aminas de tipo secundarias que también son parte de los aminoácidos. Otra característica que tienen los aminoácidos es que tienen una carga positiva a un pH por debajo de su punto isoeléctrico y tiene una carga negativa a un pH por encima de su punto isoeléctrico. Estas de las propiedades ha definido algunas técnicas como la electroforesis de proteínas que han sido útiles para la purificación de proteínas o bien de péptidos. Algunas de las funciones importantes de los aminoácidos son, por ejemplo, que son
moléculas formadoras de proteínas, por lo tanto pues son monómeros y cada monómero puede recibir una letra como monómero B, monómero A. También los aminoácidos llegan a ser precursores de vitaminas como la beta-alanina. Algunos actúan como intermediarios en la síntesis de otros aminoácidos, están presentes en la pared celular de algunas bacterias y algunos aminoácidos llegan a tener propiedades bioactivas. Actúan como neurotransmisores, por ejemplo, en organismos acuáticos o del ecosistema acuático podemos encontrar muchos organismos que contienen aminoácidos que tienen efectos neurotransmisores o neurodegenerativos también en algunos casos. Hay aminoácidos que se pueden aislar de las plantas y que aún no se conocen todas sus funciones, son los llamados péptidos bioactivos de plantas. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Bueno, los aminoácidos se clasifican de acuerdo a la polaridad de su cadena lateral, es decir, esa cadena alifática o aromática en la cadena de alcano, pues va a determinar si es polar o qué tan polar es para poder clasificarse. Por ejemplo, los aminoácidos no polares se subdividen en aminoácidos alifáticos y aromáticos. Por ejemplo, los polares no cargados tenemos la aspargina, la cisteína, la glutamina, la serina y la treonina. Los aminoácidos no polares alifáticos, como cadenas de carbono lineales, tenemos la alanina, la isolina, la glicina, leucina, metionina, prolina y valina. También hay polares sin carga, ácidos y básicos. Por ejemplo, algunos aminoácidos básicos con carga positiva es la arginina, la estilina y la lisina. Algunos aminoácidos ácidos con carga negativa es el aspartato, glutamato. Algunos aminoácidos aromáticos, como las aminas aromáticas en nuestra estructura, pues tenemos la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. Entonces lo vamos a clasificar de acuerdo a la polaridad y de acuerdo a la carga. Hay algunos aminoácidos que tienen una cadena lateral alcano, alifático o aromático no polar. Por ejemplo, la valina. Por ejemplo, en esta molécula encontramos el grupo amino, encontramos el carbono quiral, encontramos el grupo carboxilo y su cadena de alcanos que no son polares. Entonces, esa cadena de alcanos no son, la ha permitido a los aminoácidos que no sean polares. Ejemplo, tenemos la fenilalanina, la alanina, la glicina, la prolina, la metionina, el triptófano, la leucina, la isoleucina, son aminoácidos con grupos de radicales alcano, alifáticos o aromáticos no polares. Algunos aminoácidos con grupos de cadenas en alcanos y alifáticos aromáticos polares son, por ejemplo, la cisteína, la serina, la tirosina, la glutamina, la treonina y la asparagina. También existen otros aminoácidos que tienen o están en forma biológica ionizados. Por ejemplo, tenemos el ácido glutámico que está ionizado, la lisina que se encuentra ionizada, el ácido aspartico ionizado, la arginina que también se puede encontrar ionizada y la histidina que también se puede encontrar ionizada. Entonces vean cómo se comportan los aminoácidos de acuerdo a la polaridad y la carga de su cadena de alcano, alifática o aromática. En algunos casos los aminoácidos tienen una estereoquímica particular. Por ejemplo, algunos aminoácidos actúan como isómeros, es decir, que estos compuestos tienen la misma fórmula molecular pero diferente fórmula estructural y por lo tanto diferentes propiedades. Algunos pueden ser estereoisómeros también, es decir, son isómeros que tienen la misma fórmula molecular y la misma secuencia de átomos enlazados pero diferente orientación tridimensional. O también los aminoácidos pueden actuar como enantiómeros, es decir, son estereoisómeros que se relacionan entre sí por flexiones, formando imágenes especulares entre sí, o bien pueden actuar como diastereoisómeros, que son estereoisómeros que no tienen imágenes especuladas entre sí. Entonces, aquí lo que queremos resumir solamente es que en la estereoquímica de los aminoácidos actúan como isómeros
como estereoisómeros, como enantiómeros y como diastereoisómeros. Bueno, lo que les mencionaba, los aminoácidos contienen, además del grupo amino y el grupo carboxilo, un carbono quiral y esa cadena de alcanos que difiere entre cada uno de los aminoácidos en la naturaleza. Algunos de los aminoácidos se encuentran con una configuración estereoquímica en L y en la naturaleza, pero ya si se sintetiza el aminoácido en el laboratorio, pues ya tiene una configuración estereoquímica diferente y se obtienen isómeros en L y isómeros en D. Hay algunas cuestiones literarias que nos han dicho que todos los aminoácidos son enantiómeros que contienen un carbono quiral o un estereocentro, que es este carbono de aquí. Por lo tanto, en este caso, en su mayoría, la forma en la que podemos encontrar los isómeros de los aminoácidos es en isomería D y en isomería L, dependiendo también la disposición del grupo amino. Si el grupo amino se dispone hacia la derecha, se va a tratar de un aminoácido. Es decir, que la estructura, en la estereoquímica de la molécula del aminoácido, por ejemplo en el caso de la D-alanina, contiene el grupo amino hacia la derecha, hablamos de una isomería en D. Y si contiene el grupo amino hacia la izquierda, hablamos de una isomería en L. La mayoría de los aminoácidos se encuentran en forma o en isomería D biológicamente. Cuando se pueden observar estos giros de la molécula, cuando se utiliza luz polarizada con ondas que oscilan en el mismo plano en donde se encuentran los movimientos de las moléculas y tienden a polarizarse. Y pues en realidad los aminoácidos participan en la formación de proteínas a través de la formación de un enlace conocido como enlace peptídico, que es requisito para poder sintetizar proteínas. Entonces veamos cómo los aminoácidos participan entre sí, interactúan entre sí. El grupo carboxilo de uno con el grupo amino del siguiente para formar enlaces peptídicos a partir de reacciones de deshidratación, donde va a empezar la formación de los péptidos y de las proteínas. Bueno, esta síntesis proteica va a comenzar en los ribosomas, donde los aminoácidos se van a unir entre sí por reacciones de deshidratación, reaccionando el grupo hidroxilo de carboxilo con el hidrógeno del grupo amino del siguiente aminoácido, permitiendo el desprendimiento de una molécula de agua. Entonces el carbono del grupo carboxilo se va a unir al grupo amino o al nitrógeno del grupo amino de la molécula siguiente del aminoácido que está vecino, y va a formar un enlace covalente conocido como enlace peptídico, que es el que estamos viendo ahorita. Como dos aminoácidos del grupo carboxilo interactúan con el grupo amino del aminoácido vecino, se elimina una molécula de agua, se forma el enlace peptídico carbono nitrógeno, el carbono preeminente del carboxilo del primer aminoácido y el nitrógeno del segundo aminoácido del grupo amino. Y la formación de enlace peptídico permite obtener diferentes oligopéptidos, como dipéptidos, tripéptidos, tetrapéptidos, etcétera, hasta formar las proteínas, en donde la síntesis ocurre hasta la formación de un grupo N terminal o el reconocimiento de un grupo N terminal. Entonces, a partir de aminoácidos, pues se unen entre sí, se van a formar otras moléculas conocidas como péptidos. Y dependiendo la cantidad de aminoácidos que se ha unido por enlaces peptídicos entre sí, es el tamaño del péptido. Por ejemplo, tenemos unas moléculas peptídicas conocidas como dipéptidos,
que contienen o que se han originado a partir de la unión de 2 aminoácidos, los tripéptidos que se han originado a partir de la unión de 3 aminoácidos, los tetrapéptidos que se han formado o originado a partir de la unión de 4 aminoácidos. Tenemos pentapéptidos a partir de la unión de 5, hexapéptidos a partir de la unión de 6 aminoácidos, heptapépticos a partir de la unión de 7 aminoácidos, y así nos vamos hasta formar estructuras de más de 20 carbonos, estructuras más grandes, y que van a permitir la formación de las proteínas. Es decir, cada aminoácido va a ir incrementando la cadena de la estructura de proteína y por lo tanto su actividad funcional, su peso, tamaño, comportamiento y propiedades. Desafortunadamente, pues en los seres vivos hay problemas relacionados con el contenido de algunos aminoácidos. Una de ellas es una enfermedad conocida como fenilcetonuria. Esta fenilcetonuria, abreviada como PQ, es un error congénito del metabolismo de un aminoácido conocido como la fenilalanina. Hay algunos productos comestibles que contienen este aminoácido que se les ha añadido y que las personas que no pueden metabolizar la fenilalanina suelen pasar momentos no agradables a causa de este error congénito, esta enfermedad genética. Entonces, este padecimiento es causado por la deficiencia de una enzima conocida como la fenilalanina hidroxilasa. Entonces, esta fenilalanina hidroxilasa es una enzima que permite la catálisis de la fenilalanina cuando es consumida o cuando está en el torrente sanguíneo. Y las personas que no contienen o tienen una deficiencia de la enzima tienen cuadros de reacciones severas debido al consumo o la presencia de este aminoácido. Entonces, la fenilalanina, es un aminoácido que tiene una cadena R tipo aromático, pues tiene una vía metabólica en donde se forma un aminoácido muy parecido a ella, que es la tirosina, por la acción de las enzimas que permiten el metabolismo de la fenilalanina. Por ejemplo, tenemos la participación de la fenilalanina hidroxilasa y tenemos la participación de otra coenzima conocida como tetrahidrobacterina BH4, que se usan en el tratamiento de la fenilcetonuria. Entonces vamos a hablar de qué es la fenilcetonuria. Cuando una persona desarrolla este padecimiento, se va a deber a la acumulación del aminoácido llamado fenilalanina en sangre, en orina, en tejidos y en el cerebro. Y estos compuestos que se forman a partir de la presencia del aminoácido se le conoce como fenilcetonas. Estas fenilcetonas se pueden eliminar por la orina. Entonces, estas fenilcetonas, al eliminarse por la orina, pues determinan el nombre de la enfermedad como fenilcetonuria, es decir, eliminación de las cetonas a partir de la orina. ¿Cuándo se va a confirmar el padecimiento de la fenilcetonuria? Se van a realizar algunos exámenes, como exámenes de orina, al menos 12 horas la orina congelada y en oscuridad. Se va a realizar la cuantificación de aminoácidos, ácidos orgánicos y algunas terinas. También se va a determinar mediante análisis sanguíneo, a través del análisis de plasma o suero, la cuantificación de aminoácidos y algunos factores o cofactores del metabolismo de las terinas. Esa es una forma rutinaria de poder detectar el padecimiento de fenilcetonuria PQ, principalmente en niños que pudieran tener algún tipo de problema debido a que no pueden metabolizar la fenilalanina cuando es consumida. Ok, vamos a dejar la sesión del día de hoy hasta acá y mañana estaríamos continuando con los péptidos bioactivos que han sido aislados en animales, en plantas y que son importantes para algunas
áreas como la industria farmacéutica y como la industria de los alimentos. Los espero que les haya gustado este video y hasta la próxima.